Bien, señores, señoritas, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días. ¿Se le Buenos escucha? días, ¿cómo están todos? Muy bien, buenos días. Bien, ¿se me escucha todo bien? ¿Se ve bien todo? Sí, todo se ve bien. Muy bien, perfecto. Vamos a empezar entonces, ya son las justamente 11:30 hasta las 12:15, ¿es? 12:20, ¿no? ¿A qué hora termina esto? Hasta la 1:20, ¿no? Hasta 1:20. Bien, entonces vamos a empezar. A ver, miren, el tema de hoy es sobre enzimas. Eh, Como siempre, a manera de introducción, tenemos que recordar de que en esta ocasión vamos a ocuparnos de qué son las enzimas y qué función cumplen en nuestro organismo y cómo es que algunas de ellas, muchas, por decir así también, pueden servir o pueden tener un uso clínico, aparte del importantísimo que tienen de catalizar nuestras reacciones, que sin ellas no habría vida. Las enzimas, algunas de ellas, tienen la característica de comportarse como marcadores de daño a ciertos tejidos y tienen un uso, una aplicación en clínica para eh, descartar o para reafirmar las sospechas de algún daño o una enfermedad. Claro que juntamente también con otras pruebas proteicas, otras pruebas que se pueden hacer anatómicas, observacionales, todo ello contribuye para que el clínico pueda dar un diagnóstico preciso y para tal se estaría dando también un tratamiento el más adecuado. Y bien, entonces, en esto consiste el tema de hoy, hablar de enzimas, enzimología clínica. Y para esto hemos elegido un cuadro, que es el que el que vamos a comenzar a ver aquí, para aquí para adelante. De todas las posibilidades que hay, se ha elegido uno. No quiero decir que sea la única manera de mostrar la importancia que tienen las enzimas. Pero bien, aquí en esta, siempre es bueno recordarles las competencias, es decir, aquellos aspectos de los cuales ustedes tienen que saber al acabar esta reunión o al acabar el curso inclusive, ustedes van a tener una idea clara y están en la competitividad de poder analizar, asumir, pensar qué funciones cumplen las enzimas y cómo esas funciones se pueden afectar en algunas condiciones. Y además otra competencia es que pueden ustedes estar en la capacidad de explicar el uso de las enzimas en el diagnóstico clínico a propósito de un caso problema. Cuando ustedes, más que ustedes, al igual que los médicos, realmente su labor es justamente la atención a un paciente que se aqueja de alguna dolencia, alguna enfermedad, pues inmediatamente tienen el médico que hacer una observación, un examen clínico, de repente un examen hematológico y un listado de sustancias o compuestos que se pueden enviar al laboratorio para que analicen. Y al retorno poder hacer la interpretación de si es o no lo que sospecha el médico o ir descartando algunas otras posibilidades. Allí donde juegan importante una labor muy importante las enzimas, no todas, algunas enzimas, como en el caso que vamos a discutir en el siguiente caso de problema. En eso consiste. Miren, a ver, voy a ver si hay más cositas acá. A ver, acá, allá, ahí tengo tiempo para hablar un poquito más de enzimas. Entonces, el caso problema consiste de un varón, mencionan aquí, de 62 años, que acude a un centro extrahospitalario de urgencias por dolor centro torácico de carácter opresivo, irradiado a mandíbula de más de una hora de duración, que no se modifica con los movimientos y se acompaña de ligera sudoración. Y eso ya está indicando algo que no está bien. Porque el hecho que sienta una opresión puede ser por mala posición, pero ya se va descartando eso. Una hora de duración y que no se modifique con los movimientos, ya eso es que no es algo normal. Y se acompaña de ligera sudoración, aún más todavía. Eso ya no es
de una mala posición y por estar un buen rato así. Ante esto, el médico procedió a hacer a la administración de procedió a hacer la administración de nitroglicerina sublingual. ¿Qué función cumple la nitroglicerina? ¿Qué hace la nitroglicerina? ¿Qué cosa es lo que provoca o que produce la nitroglicerina cuando se disocia? ¿Y cuál es su efecto al final? Calmando el dolor al poco tiempo. Ya ustedes ya han pensado cuál va a ser la respuesta. A la anamnesis se constató que no es alérgico a ningún medicamento. Fumador activo desde los 16 años con 2 cajetillas diarias aproximadamente. Eso ya tampoco no está bien. Eso es un factor que puede estar condicionando o provocando estas molestias que este paciente ya empieza a manifestar. Tuvo como antecedentes hipertensión arterial a tratamiento con enalapril, de 20 miligramos por día, diabetes tipo 2, también era diabético de larga evolución, con tratamiento con antidiabéticos orales, metformina y la glimepirida. Ya ustedes también van a saber qué cosas hacen esos compuestos, cuál es la diferencia de uno con el otro. La hipertrofia benigna de próstata. En la exploración física se objetiva una presión arterial de 80-60. 80 puede ser, pero 60 está bastante un poquito bajo, ¿no? Porque lo normal es 120-80. Acá está 80-60. Temperatura de 36 grados centígrados. Había una 37 es lo normal. Hay una disminución. Recuerda que hay su sudoración. Eso está motivado también esto. Saturación de oxígeno, 89. Bueno, 93, 95 es lo normal. Está un poquito bajo, ¿cierto? La auscultación cardíaca es rítmica con un soplo sistólico 2-4, o sea que en el grado de una escala de 1 a 6 está en el grado 2. Eso quiere decir, pues estos términos en realidad no nos compete a nosotros. Esto es tema de fisiología y mayormente ya de un clínico, de un médico. Nosotros somos aquí bioquímicos solamente. Entonces vamos a tomar el aspecto bioquímico. Sin embargo, estos términos de soplos históricos se refiere a que hay categorías calificadas de una puntuación de 1 a 6. Aquí está en grado 2, podemos decir. Un foco aórtico, resto de exploración normal. En el electrocardiograma subjetiva de elevación, también estos términos aquí, todos son datos que ya el cardiólogo los maneja y sabe realmente cómo es esta exploración, si está normal, qué problema está ocurriendo en la ventrícula derecha, izquierda y de qué intensidad es. Todo eso indica esas ondas T positivas. Eso lo interpreta ya un médico, un clínico. Solamente aquí para ver de que hay cierta normalidad a nivel de función cardíaca. El paciente se remite al servicio de urgencias de su hospital a referencia. A su llegada se realiza un nuevo electrocardiograma en el que persisten las alteraciones anteriormente descritas. Elevación alteración de todos esos parámetros, ¿no? El resultado de la investigación laboratorial reveló CK, quiere decir creatina quinasa total de 47. Creatina quinasa MB, es decir, una que es la mixta, la del miocardio, tiene 5. Y troponina, que es una proteína que también está sirviendo de indicador de daño al miocardio. Troponina T, 13.4 nanogramos por mililitro. Si comparamos con valores normales, van a encontrarse de que estos valores están bastante altos, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, creatina, valores normales, rango típico de referencia en mujeres de 0,5 a 1. Aquí realmente creatina quinasa total está de 47. Miren, está bastante aumentado. Si miramos, acá está, perdón, 0,5 miligramos. Así, claro, acá está en miligramos. Aquí también está en micromoles, pero aquí nos piden, aquí está en miligramos, por tanto es 0,5 a 1, pues realmente aquí está elevadísimo. Más bien no tengo la relación, el dato de lo que es creatina quinasa MB, que también debe estar aumentado. No lo pude encontrar, por eso no les he puesto. Valores normales de troponina, de 0 a 0.04. ¿Y aquí cuánto tiene? 13. Prácticamente esto ya es
una sospecha, eso ya está confirmando que hay un problema, aparte de estas alteraciones que se ven realmente a nivel del músculo cardíaco. Esto ya está indicando que ha habido daño realmente. Por la condición del paciente se le somete a una angioplastía coronaria con implante de stent en el AD. Luego fue remitido a la unidad de cuidados intensivos para observación y reevaluación. Todo esto son ya el tratamiento que le van a hacer a este paciente, puesto que ya con eso ya está el médico confirmando de que se trata de un problema cardiovascular. Durante la breve internación, en el UCI no hubo recurrencia de dolor torácico ni alteraciones hemodinámicas, de modo que el paciente fue dado de alta. Prácticamente allí ya fue tratado, ya se mejoró con esa angioplastía coronaria y este implante. Ahora, entremos a ver lo que son las bases bioquímicas. Primero, antes de esto, unas pocas palabras acerca de las enzimas, que siempre es bueno referirlas. Cuando hablamos de uso de enzimas en la bioquímica, bueno, primero veamos qué son las enzimas. ¿Qué son enzimas? Ahí para ir recordando algunas cositas ya, reforzando. Las enzimas son proteínas. Esa es la característica inicial. Todas las enzimas son proteínas, no al revés, ¿eh? No todas las proteínas son enzimas, sino que todas las proteínas que conocemos, algunas de ellas se han especializado en catalizar una reacción, haciendo posible que un proceso ocurra en un tiempo muy breve. Ese grupo de proteínas que se ha especializado en ello se denominan enzimas. Entonces, ¿qué cosa es enzima? ¿Qué son enzimas? Enzimas son un grupo de proteínas que tienen la característica, la propiedad de acelerar un proceso bioquímico, hacer que un proceso ocurra en un tiempo muy breve, compatibles con la vida celular. Probablemente una reacción puede tomar horas, días, de convertirse A en B, por ejemplo, sin enzima. Pero eso, la célula no está para esperar tanto tiempo. La célula tiene que trabajar en microsegundos, segundos y rápido. Por lo tanto, ¿quién hace que ese A y B, en lugar de que ocurra la reacción y alcance un equilibrio, por ejemplo, en 3 horas, qué hace la enzima? Esta misma reacción la hace, pero en un tiempo muy breve, una fracción de segundo. Y así, entonces, de esa manera, hace posible esta armonía y esta vida celular normal, lozana. Todo nuestro metabolismo, todo lo que ocurre en nuestro organismo es catalizado gracias a estos biocatalizadores que son enzimas. Entonces, las enzimas, al ser proteínas, se someten a todo o cumplen todas las características de una proteína. Si yo les dijera a ustedes, por ejemplo, la creatina quinasa es una enzima, la amilasa es una enzima, la RNasa es una enzima. Bien, esta creatinoquinasa, yo les digo, en solución, da reacción con el biurex. El biurex es una reacción que identifica proteínas. Me dicen sirve porque es una proteína. Yo digo, una solución de creatina quinasa absorbe luz a 280 nanómetros. Me dicen sí, porque a 280 nanómetros absorben las proteínas. Y las enzimas, como son, también tienen que cumplir esto. Yo digo, ¿la creatina quinasa tiene un punto eléctrico? Sí. ¿Por qué? Porque son proteínas. ¿La creatina quinasa se mueve en un campo eléctrico? Sí, porque son proteínas. La creatina quinasa no puede dializar. Sí, porque son macromoléculas. No pueden atravesar finos poros de las membranas, se quedan dentro. Todo lo que se ha hablado de hoy te puedo decir, las enzimas, cuando se las somete a calor o a cualquier agente, a SDS, por ejemplo, un detergente, ¿funciona? No, porque el calor y muchas sustancias, como el caso del SDS, que son detergentes, desnaturalizan a la proteína. Y cuando una enzima se desnaturaliza, pierde su acción biológica. Entonces, todo lo que estoy hablando es justamente lo que ya se ha referido para una proteína. Y por lo tanto, las enzimas, al ser proteínas,
son macromoléculas y cumplen todas las características que se ha hablado para proteínas. Exactamente, no tiene nada, nada. Lo único que la diferencia es de que estas catalizan una reacción. No son estructurales, esas serán otras. No son de transporte, esas serán otras. Pero hay un grupo de todas esas proteínas que se han especializado en reconocer, unirse a un sustrato, formar el complejo de enzima sustrato y luego liberarla como productos. Esa es la característica de una enzima. Así es sencillo, no se vayan a confundir. ¿Por qué una enzima acelera un proceso catalítico, una reacción? Hay algunas características que también aprovecho aquí para decirles. A veces de repente se hacen problemitas muy fáciles todo esto. Hay características. En primer lugar, primera propiedad o característica de una enzima. Las enzimas son proteínas. Muy bien, ya lo dije. Son macromoléculas, cumplen todo lo que una proteína es. Segundo, las enzimas no se usan, no se usan, no se consumen. Las enzimas no se consumen durante el proceso que catalizan. Se vuelven a reutilizar. Una vez que la enzima se une con el sustrato, forma, es cierto, el complejo enzima-sustrato, se separa liberando los productos y la enzima queda nuevamente libre para seguir trabajando con otra y otra y otra vez. Es decir, se pueden utilizar varias veces y por tanto no necesitarán de grandes cantidades para garantizar un proceso normal. Por eso de que las enzimas al no consumirse durante un proceso, realmente estas se pueden reutilizar, no hay necesidad de que se trabaje con grandes cantidades. No requerimos grandes cantidades, enormes cantidades de enzimas, sino con cantidades adecuadas, relativamente pequeñas, garantizan una buena reacción bioquímica. Eso con respecto, entonces, a otra característica. Son macromoléculas, no se consumen durante el proceso que catalizan. Otra característica, no afectan la constante de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? La constante de equilibrio es una característica que mide hasta cierto punto la afinidad entre productos y reaccionantes y que es propia de cada sustancia. Una reacción, por ejemplo, yo puedo poner A a convertirse en B. ¿Y cómo alcanza el equilibrio? Cuando de repente yo pongo 100 moléculas de A y echo a caminar la reacción. Si no hay enzima, es probable que la reacción pueda ocurrir, pero de repente va a demorar mucho para alcanzar el equilibrio. Yo pongo, por ejemplo, por decir 100 de A y veo a la media hora y se ha formado 2 de B. O sea, quedan 98 de A y 2 de B. Pasa una hora y veo que ahora hay 4 de B, pues quedarán 96 de A. Ya estoy en una hora. Llego a 3 horas y encuentro, por así decir, 10 de B y 90 de A. Eso lo hice en 10 horas. Lo observo a las 15 horas y encuentro que ya es la misma, la proporción. 10 de B y 90 de A. Lo veo al día siguiente y encuentro lo mismo. Quiere decir que ya a las 10 horas ya encontré ese equilibrio. Ya no puedo alterar. ¿Cuál es el equilibrio? Será, si dije 10 partido 90. Productos entre reaccionantes. 10 entre 90 me da un valor y ese es el constante de equilibrio para esa reacción. Si yo en ese momento, en lugar de hacerla que ocurra sin enzima, yo le pongo la enzima, esa proporción de 10 a 90 la encuentro en una fracción de segundos, no tuve que esperar 10 horas. ¿Qué cosa ha hecho la enzima? No ha afectado la constante de equilibrio, no ha afectado esa proporción. Solamente ¿qué cosa ha hecho? Que se alcance en un tiempo muy breve. Eso es. En otros casos podrá ser al contrario, de repente pongo un X y Y se alcanza el equilibrio, por ejemplo, en alguna proporción cuando tenemos de 60 de C de Y 40 de A. ¿Cuál es el equilibrio? 60 entre 40. Pero yo sin encima la encuentro esa proporción de 60-40 en, digámosles,
en 5 horas. Le pongo la enzima y eso lo encuentro en una fracción de segundo. Entonces no estoy afectando la constante de equilibrio. ¿Qué estoy haciendo? Haciendo que el equilibrio se alcance en un tiempo muy breve, nada más. Esa es, de esa forma entonces se explica de que las enzimas no afectan la constante de equilibrio. Son proteínas, no se consumen durante el proceso, no afectan la constante de equilibrio. Y otra característica, ¿cuál es? Entonces, ¿cómo se explica de que las reacciones se aceleren cuando hay una enzima? Esa es la que voy a decir ahorita, eso es lo que explica así. Las enzimas hacen o disminuyen la energía de activación de la reacción que cataliza. ¿Cómo es esto? ¿A qué se denomina entonces energía de activación? Energía de activación es la energía que se requiere o que requiere un sustrato para antes de convertirse en producto. O también dicho de otro modo, es la barrera energética que tiene que ganar un sustrato antes de convertirse en producto. Es una energía extra, esa energía extra que debe ganar el sustrato para entrar en un momento de transición o de decisión, vacilación. ¿Me voy? No me voy. Pero para llegar a eso ha tenido que tomar un poco de energía adicional de la que ya tiene. Es energía de activación y es la misma de ida que de regreso. Quiere decir que es infranqueable. Lo que hace la enzima es bajar esa energía de activación. Esa, esa energía que tiene que ganar el sustrato o que debe vencer esa barrera. Es más baja, podemos decir, si es barrera. El ejemplo que ustedes se pueden tomar aquí, figuradamente, no estamos de manera presencial, sino yo les haría la simulación ahí en el tercer piso. Miren, imagínense que ustedes se encuentran en la azotea. Hay el parapeto delante, ¿cierto? Un alto más o menos de unos, que les llega más o menos a la cintura. Esa es la azotea. Están en el tercer piso. Ustedes están en el tercer piso y sería muy fácil hacerse caer hacia abajo, al primer piso. O también saltar del primero, con más esfuerzo, del primero llegar de un salto hasta el techo. Pero ojo, si ustedes están en el tercero y quieren llegar al primero, claro que les sobra energía porque arriba tienen más y abajo van a tener menos. Pero ¿podrá ser fácil la reacción? No, me dicen, porque si yo estoy arriba y quiero saltar para abajo, primero tengo que dar un saltito, armarme de valor y ponerme en ese filito de la azotea. Y ahí sí recién ya me decidí, me arrojo y caigo hacia abajo. Si yo estoy abajo, tengo que dar un gran salto, no solamente para llegar a la altura del techo, sino ese poquito más, que significa esa barandita, esa azotea. Y de ahí, nuevamente, saltar hasta el techo. Esa barrera, ese parapeto o esa azotea, eso es justamente la energía de activación. Esa energía que tienen que vencerla, de ida o de vuelta. Y si ustedes están sin la enzima, sin nadie que los acompañe, pues ustedes tendrán que armarse de más energía, dar un salto grande, armarse de valor, tomar energía, saltar más y ponerse en el filito. Y allí arrojarse. Bien, ¿qué pasa si ustedes van con la enzima? Cuando van de brazo con la enzima, pues realmente significa de que para eso, para buena suerte, de que ir acompañado, esa barandita ahora ya no es de esa altura que le llega hasta más arriba de la cintura, sino simplemente escasamente un filito que llega aproximadamente unos 10 centímetros. Levantan el pie y ya están arriba y se arrojan. El ir acompañados con la enzima, ¿en qué se ha traducido? En que ahora esa barrera es menor, ya no es tan grande cuando está solita. Cuando está acompañada, pues realmente para la suerte es que para ese complejo, encima del sustrato, esa barandita es menor. Eso se traduce diciendo de que las enzimas disminuyen la energía de activación. ¿Ve? Entonces, con ese ejemplo que les pongo, que creo que todos se pueden imaginar, esa es lo que estaría ocurriendo en nuestro organismo. Para que una enzima convierta un sustrato en producto, pues si es solamente sustrato, pues tendrá que saltar mucho. Pero si va con la enzima como complejo enzima sustrato,
ese complejo tiene una energía de activación mucho menor, es decir, una barandita menos de menor altura, fácil para que pueda pasar. Entonces, ha disminuido la energía de activación, tanto de ida como de vuelta. Ven, creo que el ejemplito que les he puesto queda claro y ya no tengan mucho que estar pensando o memorizando. Así de sencillo es. Miren, y la última eh, característica o propiedad de las enzimas es que son específicas. Las enzimas no las se pueden engañar cualquiera. Las enzimas se unen con el sustrato que les está designado. Por ejemplo, si yo digo una creatina quinasa, quinasa quiere decir que fosforila. ¿Y qué quiere decir creatina? Que es que va a fosforilar a la creatina. La creatina quinasa no puede fosforilar a la glucosa. Para eso existe una glucosa quinasa. Si tengo una RNasa, ¿qué es la RNasa? Es aquella enzima que va a degradar al RNA. Y la RNasa no va a degradar, por ejemplo, a una proteína. Para eso hay proteasas. Entonces, cada enzima reconoce su tipo de sustrato con mucha especificidad. Si es una glucoquinasa, pues solamente se unirá a la glucosa, a ninguno. Hay veces que se pueden unir a unos que están muy relacionados. Por ejemplo, esa quinasa de la glucosa también puede trabajar de repente con manosa, ya que se parecen mucho, pero no más tampoco. Es algunos compuestos asociados, pero la mayoría siempre responden a que son moléculas, son proteínas que reconocen al sustrato de manera muy específica. ¿En qué sitio? En un sitio llamado centro activo de la enzima. Este lugar por donde va a entrar en contacto físico, real, la enzima con el sustrato. ¿Cierto? Y una vez que se forma el complejo enzima-sustrato, ahora viene la separación, después de haber provocado su respectiva acción. Si es oxidorreductasa, si es una transferasa, si es una hidrolasa, etcétera. Cualquiera de las 6 categorías de enzimas que se conocen, ¿cierto? Esto es un adelanto, es una introducción al tema de enzimas. Y creo que también les puede servir la manera para que también ya no tengan mucha dificultad para comprender el tema de enzimas. Hay mucho que decir de esto, pero vayámonos al tema mejor de frente, porque si no vamos a quedar sin tiempo. Miren, cuando hablamos acá de las bases bioquímicas de las enzimas, aquí tenemos que las enzimas, pues realmente, como dije en un comienzo, catalizan todos nuestros procesos que nos caracterizan o que nos llevan a considerarnos como organismos vivos. La célula viva no es más que el reflejo de las interacciones perfectamente reguladas de reacciones enzimáticas, catalizadas todas por enzimas. Todo en nosotros están ocurriendo cientos, miles de reacciones simultáneamente en cada una de nuestras células, de cada uno de nuestros tejidos. Todo es llevado a cabo por enzimas. Lo que nos gobiernan son, al final, enzimas, que son proteínas que hacen posible las reacciones bioquímicas que nos caracterizan como seres vivos. Están en el cerebro, están en el músculo cardíaco, en el pulmón, hígado, tejido adiposo, riñón, músculo esquelético, páncreas, en todos los tejidos. Y hay algo más importante, de que hay muchas de esas enzimas, muchas de esos centenares de enzimas, hay algunas, no todas, hay algunas que tienen una preferencia en su localización. Pueden estar en unos tejidos, pero mayormente se encuentran más ubicados, por ejemplo, en el cerebro, como el caso de la creatina quinasa, o ubicados en hígado, o ubicados en el miocardio. Hay otras que están caracterizadas por estar solamente ubicadas en un tejido, como fueron pulmones. Otras que pueden ser propias, o un grupo, en el caso del páncreas. Otras que son muy ubicadas de preferencia en el músculo. Otras que son de preferencia ubicadas en el riñón o el tejido adiposo. El que algunas enzimas estén aquí o puedan estar en todos los tejidos, pero hay unos que tienen por tener más abundancia. Por ejemplo, cuando hablamos de transaminasas, por así decir, es una enzima que normalmente está en todos los tejidos, pero mayormente donde se encuentra en mayor cantidad y mayor se encuentra en el riñón y el músculo cardíaco.
a pesar de que cuando hay daño aquí, esas pueden aparecer pasada la circulación y uno puede detectarlas. Entonces, hay enzimas, entonces para concretar, de todos los centenares de enzimas, hay muchas de ellas, un grupo muy grande de enzimas que tienen una preferencia por su ubicación preferencial en ciertos órganos o tejidos. Eso las hace o las habilita para ser tomados en cuenta como indicadores de daño a esos tejidos. Si yo tengo una enzima en circulación y sé que esa enzima no debería estar y esa enzima normalmente le pertenece o está ubicada de preferencia en el cerebro, ¿qué tengo que concluir? De que hubo un daño en el cerebro. Si yo encuentro en circulación, en sangre, me analiza y encuentro una actividad de una enzima que normalmente está ubicada en el miocardio, ¿cómo puedo concluir de que ha habido un daño en el miocardio? Y así, esa es la importancia clínica que tienen un grupo de todas las enzimas, no todas, pero hay muchas de ellas que tienen esa característica de estar, que por estar ubicadas de preferencia en ciertos órganos o tejidos, pueden ser de mucha ayuda para un perfecto diagnóstico y por lo tanto un buen tratamiento. Es una herramienta más. Aquí tenemos, por ejemplo, un caso de lo que les acabo de decir. Aquí imagínense que el músculo cardíaco, estas son las células del músculo cardíaco, claro que están alejadas, por ahí, acá están irrigados por vasos sanguíneos, que al final van a ir a la circulación general. Si aquí está ocurriendo una reacción X, donde S se convierte en P, un sustrato se convierte en producto, y eso es catalizado por una enzima propia de este tejido, así es lo normal. No tiene por qué estar apareciendo aquí en sangre. Pero ¿qué ocurre? Si en esta célula del miocardio ocurrió un daño, al ocurrir un daño, ¿qué está provocando? Ha habido ruptura y sus contenidos que estaban acá pueden salir. Y esa enzima, que normalmente no debería estar, la empezamos a encontrar. Esto está indicando de que realmente ha habido un daño. Entonces, esto entra a la circulación general, se saca una muestra de suero, de sangre, se separa el suero, se hace la determinación de la actividad de esta enzima E y se le encuentra elevada. ¿Qué hacía acá? Si normalmente debería estar encerrada aquí adentro, en células. La única explicación, que ha habido un daño, una ruptura. Esa es la explicación para cómo se explica de que hay ciertas enzimas marcadoras. Si esto fue el cerebro y encontramos esta enzima que le pertenece al cerebro, tenemos que pensar que hubo un daño y que eso ha provocado ese derrame, esa liberación y que aparece en circulación. Ese es uno de los usos clínicos que tienen, no todas, pero un buen grupo de enzimas que han sido tomados como también indicadores de daño a ciertos órganos o tejidos, acompañados lógicamente de otros tipos de análisis, proteínas específicas, como vamos a ver aquí, caso de troponina, por ejemplo, ¿no? U otros, pero siempre las enzimas están por allí presentes. La enfermedad cardíaca, ¿qué factores, cuáles son los factores de riesgo para sufrir de una enfermedad cardíaca? La dislipidemia. Dislipidemia, el término de dislipidemia se refiere a una anormalidad en el perfil lipídico. Carbohidratos, lipídicos, colesterol, HDL, colesterol, triglicéridos, estos. Lo que más caracteriza aquí pues es el colesterol, que es el más directamente responsable. También pueden ser los triglicéridos. Cuando hablamos de colesterol, pues hablamos que el colesterol puede estar, nunca está libre, siempre está unida a una partícula llamada lipoproteínas. Las lipoproteínas son las partículas que se encargan del transporte de lípidos de un lugar a otro. Estas están conformadas de una parte proteica y lípidos. De allí viene de decir lipoproteínas. Y cuando yo hablo de LDL colesterol elevado, por ejemplo, factores de riesgo, una dislipidemia, con un LDL colesterol elevado y una HDL colesterol disminuido. ¿A qué me refiero? Por si acaso, cuando hablamos de LDL colesterol, no me estoy refiriendo a la partícula
de lipoproteína de baja densidad. Y cuando digo LDL, acá faltó poner LDL-colesterol, no me estoy refiriendo a la partícula de lipoproteína de alta densidad. Si yo no hubiera escrito acá, así como está acá, HDL y LDL, ese sí es la partícula lipoproteica. LDL quiere decir lipoproteína de baja densidad y HDL, lipoproteína de alta densidad. Pero si yo le pongo así, con guioncito y colesterol, no es lo mismo. Esto me está indicando el colesterol que le hemos extraído del LDL. Y con lo que pongo HDL colesterol, me estoy refiriendo al colesterol que le hemos extraído o que era transportado por las HDL. Entonces, una cosa es decir LDL, HDL, y otra cosa es decir LDL colesterol, HDL colesterol. ¿Ya? A veces muchos nos confundimos, pero ya ustedes van bastante preparadas para decir, si alguien lo dice, pues hay que aclararles. No, te estás equivocado, no, por si acaso. No es así. No es lo mismo. Es como, miren, por tanto, todas las partículas lipoproteicas transportan lípidos y proteínas, porque son lipoproteínas. Tienen una parte proteica y una parte lipídica. Dentro de esa parte lipídica hay triglicéridos, ésteres de colesterol y colesterol. Ese colesterol que está siendo transportada por las LDL, ese es el LDL colesterol. Por ejemplo, ¿cómo se hace la determinación? Se saca sangre y se determina el colesterol. Es el colesterol de todas las lipoproteínas, del LDL, HDL, todo corresponde justamente a lo que le hemos extraído. Pero cuando decimos LDL colesterol, quiere decir que en el laboratorio lo que se hace es separar. Hay procedimientos para separar, dejar a un lado, separar por un lado las LDL y por otro lado las HDL, las partículas. Se pone, no creo bien el nombre, creo que es dextrano, se somete a ese tratamiento, se centrifuga y se separa las LDL. Luego, en un tubito aparte, se hace la determinación del colesterol que justamente estaba en esa fracción donde solamente hay LDL. Y ese colesterol que resulta de ahí se le llama LDL colesterol o colesterol de la LDL. Igual, en otra fracción puede haber quedado la HDL, simplemente HDL. Y allí hago la relación para el colesterol y me da un colorcito y pues digo, sí, hay tanto colesterol. Ese colesterol es el que tenía las HDL. Es así como se hace, ¿ya? Para que ustedes lo comprendan bien. Me he gastado un tiempito aquí, pero creo que es bueno porque algún momento lo van a escuchar hablar. Se comenta mucho con esto. A ver, entonces, pero sigamos hablando. Enfermedad cardíaca, los factores de riesgo, dislipidemia, es decir, un LDL colesterol elevado, como dice, el colesterol malo, y el HDL colesterol, el colesterol bueno, ¿cierto? Así llevan esos nombres, ustedes lo han escuchado. Entonces, es bueno para nosotros tener lo más bajo posible de LDL y una elevación de HDL, colesterol. Al decir al HDL elevado, ya está garantizando que también va a llevarse el colesterol. Este es el basurero, es el que jala el colesterol, aquel que ya no puede caber acá y que puede conllevar a problemas. Este bajo y este elevado. Eso es lo que debemos tener. Cuando esto se altera, por ejemplo acá, este debe ser bajo y este elevado. Acá está al contrario. Este está elevado y está disminuido. Por eso que es una dislipidemia. Es mal. Un factor de riesgo. Diabetes mellitus es otro factor de riesgo para la enfermedad cardíaca. Hipertensión, igualito, hipertensión arterial. Tabaquismo, este paciente tenía ese hábito de fumar 2 cajetillas diarias, era demasiado. Obesidad, otro parámetro que está muy de la mano con lo que es la diabetes y el síndrome metabólico, ¿cierto? Por eso que ser obeso no es nada saludable, al contrario, es ya considerado hoy en día como una enfermedad. Sedentarismo, que está condicionando a esta obesidad y con ello a todo lo demás. Historia familiar de enfermedad coronaria. Claro, si en la familia hay una persona, vamos a mirar, que ha tenido ya un problema cardiovascular, es probable que también el descendiente lo tenga. Las arritmias, como el caso de este paciente, arritmias, insuficiencia cardíaca, trombosis, todos son factores de riesgo para sufrir una enfermedad cardíaca.
Prevención, cómo se puede prever, evitar una dieta mediterránea con énfasis en vegetales, frutas y cereales. Hacer actividad física. La vida sedentaria es el problema acá, entonces hay que hacer actividad física. Dejar de fumar. Moderación en el alcohol. Evaluación médica cada cierto tiempo. Mayormente, conforme avanzamos en edad, ya estamos en ese riesgo. Por tanto, es aconsejable siempre hacerse un examen de una evaluación de cómo están sus problemas o sus factores de riesgo coronario. Síntomas de un problema cardiovascular. La angina es el dolor, ¿cierto? Puede experimentarse de distintas formas y puede ser leve, moderada o grave. Normalmente se define como una sensación opresiva, dice, pero leve, pero puede parecerse a un objeto que oprime el pecho. El dolor se irradia a menudo hacia el cuello, la mandíbula o hacia el hombro, justamente lo que este paciente comenzó a sentir. En un comienzo había pensado de que podría ser la mala postura que tuvo ese paciente, pero después, ya que siga y con toda la sudoración y todo ello, ya llegó a pensar de que esta es una de las manifestaciones, que ese problema ya está en un problema cardiovascular o un problema de infarto, probablemente, ¿no? Así como está acá, enfermedad cardíaca. Bien, acá dice, el dolor se irradia, bueno, más frecuente es que los pacientes expliquen sensación de ardor en el pecho, pinchazos, o que el dolor se extienda hacia el brazo derecho o la espalda. A veces también, no siempre, ¿no? A veces el paciente experimenta falta de respiración, fatiga o palpitaciones en vez de dolor. O sea, eso no es siempre, puede ocurrir estas otras sensaciones. Esto a veces pasa desapercibido. No hay dolor, simplemente una fatiga y después resulta que el paciente fallece, un infarto, ¿no? A veces esto le engaña mucho. La intensidad del dolor no siempre está relacionada con la gravedad, eso es cierto. No siempre más dolor quiere decir más gravedad. Depende también de la zona, ¿cierto? Que ha ocurrido esa falla, esa falta de irrigación de repente de la arteria coronaria. Dice acá, no está relacionado con la gravedad del problema. Algunas personas pueden sentir un dolor intenso debido a una débil isquemia, mientras que otros pueden experimentar solo leves molestias en una isquemia grave, es decir, en una falta de oxígeno en una zona del miocardio en grande. O sea que todas las veces, no siempre, es indicador la intensidad del dolor. Puede engañar. Algunas personas han informado también que de una mayor sensibilidad al calor en la piel, con el inicio de la angina. Antes de sentir el dolor de pecho, ya se comienza a manifestar otras sensibilidades de calor, ardor a la piel. La angina también puede ser precipitada por las comidas abundantes. Pero esto es otra cosa, ¿cierto? Claro, porque uno va a comer, entonces, ¿qué cosa significa? Que para oxidar, combustionar esa cantidad de ingresos de nutrientes, se va a requerir más oxígeno. Y eso hace que el corazón se esfuerce en bombear más y también puede llevar a una... Y si el paciente ya tiene algún comienzo, la angina se puede hacer mucho más pronunciada. Este es el rostro, la sensación de un paciente. Miren aquí, ya se imaginan ustedes, eso es justamente lo que siente un paciente cuando tiene esa angina y ese malestar ya provocado por una falta de irrigación en una zona de su miocardio. Esto seguramente ustedes en su quehacer como enfermeras van a verlo algunas veces, ¿no? Miren lo que ocurre aquí es esto, esa sensación que siente este paciente, más o menos sería lo que está pasando dentro, que en su corazón una zona ha quedado sin irrigar y prácticamente ha dejado de funcionar. Eso, ahí inmediatamente hay ruptura, hay daño, hay injuria de tejidos. Eso se acusa como un dolor. Inmediatamente se puede irradiar al brazo izquierdo, ¿cierto? Y después también se puede irradiar al derecho o a la espalda, pero se inicia con esto. ¿Y por qué hay esta muerte? ¿Por qué hay esta zona que comienza
probablemente porque ha dejado de ser irrigada. No ha llegado el oxígeno, ni ha llevado nutrientes, y por tanto las células comienzan a manifestar allí realmente muerte, necrosis. Y eso se acusa con, hay terminales nerviosos que acusan con dolor, que se irradian, como dije, por el brazo. Esta es la explicación. Esta, una zona del miocardio puede morir, puede necrosar, justamente por mala irrigación. Esta es la arteria coronaria, la arteria que irriga de sangre al propio corazón. Si aquí, dependiendo del sitio, puede dejar desabastecido una zona grande o una zona pequeña del corazón. Y debido a eso también se va a dar la intensidad del miocardio, del infarto. Acá dice, ¿y por qué? Esto puede verse al siguiente, que se ha formado allí una placa, miren, aquí puede ver una placa ateromatosa que realmente está comprimiendo el vaso sanguíneo, evitando, disminuyendo la luz. Se puede ver, viene acá y parece que queda taponeado allí. No hay eso. Se ha engrosado y se ha vuelto rígida. Creo que acá más adelante está mejor, a ver, acá. Eso vendría a ser. Acá está mejor, más explicado. Este es un vaso normal, lozano, donde los hematíes pasan sin facilidad, y como los hematíes son flexibles, allí básicamente, si son más chiquitos, posiblemente pasan, pero no hay ningún, todo es liso. Pero ¿qué pasa cuando hay niveles elevados de colesterol? Principalmente el colesterol de las HDL. Ese colesterol de las HDL tiene la particularidad de poder introducirse, recibir, unirse a algunos receptores y se introduce y va acumulando dentro de esta más colesterol y va formándose una placa llamada placa ateromatosa. Esa placa es rígida y por tanto de lo que era flexible los vasos se vuelven rígidos. Y no solamente eso, están estrangulando la luz del vaso, del capilar. Aquí eran anchos, pues entonces aquí vienen y se estrangula. La sangre viene con fuerza. Los hematíes pueden, en primer lugar, pueden chocar aquí y pueden estallar. Y segundo, que al estallar pueden dar lugar a la formación de trombos y van a prácticamente permitir taponamiento de esas arterias. Aquí está visto, miren, normal, y aquí vean cómo se ha estrangulado la arteria es reducida prácticamente. Y no solamente es rígida, sino que además es más angosta. Y eso hace que normalmente se irrigue, lleve menos sangre a los tejidos, o incluso que pueden muchos de ellos taponearse con coágulos que se van destruyendo al impactar con esta placa. Marcadores de daño. Los marcadores de daño al miocardio. Así como hemos visto de enzimas, hay las creatina quinasas, también hay la troponina. La troponina es una proteína muy usada hoy en día. Incluso más, las enzimas no están siendo desplazadas, van a tener vigencia, solo que algunas están siendo realmente mejoradas, están siendo, mejor dicho, reforzadas por otras proteínas que son en este caso, como el caso de la troponina, que es una proteína globular, como lo dice muy bien acá, de gran peso molecular y 3 subunidades. Presente en el sarcoplasma de las fibras del músculo estriado, es decir, músculo cardíaco y músculo esquelético. Allí están esa troponina. Aquí la vamos a ver, acá está la troponina. Esta que juega un rol importantísimo en la contracción del músculo del músculo estriados, cardíaco y esquelético. Esta proteína, dice, permite que se produzca la contracción muscular. La troponina desplaza a la tropomiosina para dejar libre los lugares de unión a la actina. Ese proceso ya fisiológico. Ustedes, si van a llevar fisiología, ese proceso físico, fisiológico, lo van a ver allí. Pero allí realmente dentro de esas fibras de actina y miosina que están en contracción, tienen que activamente participan en este proceso de contracción y relajación, la troponina, que está conformada de 3 ahorita la vamos a ver. Contiene 3 subunidades polipeptídicas.
la troponina C, que es la fijadora de calcio, la troponina I, la que inhibe la interacción actina-miosina, y la troponina T, la fijadora de tropomiosina. Estas tres, miren, están distribuidas en cada uno de esos terminales. Aquí, miren, acá pueden ver, y así están distribuidos. Y eso hace posible la contracción o la relajación. Juega un rol importante, y son tres, como ven acá, la troponina C, I y la T. Acá está, esta es la representación de un sarcómero, acá están el filamento grueso que se llama, este de aquí, y aquí los filamentos delgados de la actina. Actina y miosina, se contraen y se relajan, se contraen, o bien se relajan. Y ahí prácticamente juega un rol importantísimo. Esta es la troponina I, C y T, para permitir la relajación. Se enganchan, se sueltan, se enganchan, se sueltan, se enganchan, se sueltan. Así es como trabaja. Allí está el calcio, el ATP, funcionando para que esto pueda ocurrir, la contracción y la relajación. Acá dice, isoformas de la troponina. La troponina T, existen tres isoformas, dice, miren, de la T. Recuerden que hay T, C y la I. Estas son las que participan. Pero todavía dentro de la T hay tres isoformas. No podíamos decirles isoenzimas, porque si digo isoenzimas, estaríamos hablando de enzimas. Y la troponina no es una enzima, son proteínas. Por tanto, si son proteínas serían isoformas, no decir isoenzimas, sino son simplemente isoformas, formas moleculares diferentes de una misma proteína. Entonces tenemos también tres. La troponina T, que difieren entre sí 6 a 11 residuos de aminoácidos, que son altamente polares. La troponina, entonces acá tenemos la troponina T. ¿Cuáles son? La T1, la T2 y la T3. Esto es lo que lleva, lo que se usa aquí. De la troponina T, la C y la I, una de las más importantes es justamente la troponina, pero de la isoforma 2, que está localizada en el músculo cardíaco. Las otras están en el músculo esquelético de contracción lenta y esta en el músculo esquelético de contracción rápida. Pero si en este paciente estamos sospechando de un daño al miocardio, pues entonces en este caso la que está para estudiarla y evaluar es la isoforma de la troponina T2. La subunidad C mayormente no es considerada como un marcador. Existen dos isoformas que son codificadas por dos genes distintos. La tipo 1 y la tipo 2. La troponina 1 también tiene, la tipo I, troponina I, la que inhibe, miren acá, está también, hay tres formas, la 1, la 2 y la 3. La 3 también es propia del músculo cardíaco, mientras que la 1 y la 2 son del músculo esquelético de contracción lenta y esa es la ejecución rápida respectivamente. Pero en todo caso, si estamos hablando acá de sospecha de un paciente que tiene un malestar al miocardio, pues aquí lo primerito que se tiene que tomar en cuenta es de las troponinas T, C e I, ¿cuál es la que nos podría indicar y confirmar si realmente es un daño? La troponina T2. Y si hubiera todavía el reactivo, la troponina tipo 3, 3T. Perdón, troponina I3, quería. Troponina I3. Pero más se usa esta. Esta es la que está más conocida y ampliamente distribuida. Así como hay esas proteínas que son muy utilizadas en la actualidad, algunos laboratorios todavía no usan, no determinan. Por eso que, en cambio, sí tienen esta creatina quinasa, que si bien es cierto, fue la primera que se usó como marcador de daño al miocardio, a pesar de que han aparecido otras pruebas que también son de repente hasta más rápidas, pero en algunos laboratorios donde no existe, pues todavía se sigue usando la determinación de la actividad creatina quinasa. Además,
para casos de infarto al miocardio, porque si hablamos de un problema, una ACV, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, ya no podríamos encontrar la miosina. Aquí sí tiene vigencia la creatina quinasa, ¿cierto? O también en el caso de músculo esquelético, un daño en el músculo esquelético. Acá, en estos dos, sí se puede medir la creatina quinasa y la troponina. Acá solamente habría que ver acá, pero ¿qué tipo de troponina? A eso va a diferenciar una de otra. La que hemos visto, la troponina T2, es para acá. La otra mayormente va a engañar porque puede ser el músculo, miren aquí, como ven ustedes. Esta debería ser la cual es para cardíaca, pero para el músculo, ya digo, de contracción lenta, contracción rápida. Aquí hay cierta dificultad. Entonces, como por lo tanto, allí sí es bueno determinar la creatina quinasa. Entonces, a veces no siempre es la troponina. Para el músculo cardíaco, la troponina antes que la creatina, pero en algunos laboratorios se sigue usando. Si es que no hay, pues se echa mano a la actividad de la creatina quinasa, que en este caso sería la MB, que era del miocardio, ¿no? La MB. La BB es la del cerebro y la MM la del músculo esquelético. Esto, entonces, conjuntamente con otras pruebas que pueden ser la propia troponina, ayudan a un diagnóstico muy preciso. La seguridad, mejor dicho. Bien, ¿qué cosa es la creatina quinasa? La creatina quinasa es una enzima que cataliza la fosforilación de la creatina para convertirla en creatina fosfato. Esa reacción es reversible. La reacción ocurre de aquí para acá cuando hay ATP. Y cuando escasea el ATP en esa zona de tejido, esto se vuelve al contrario. La creatina fosfato cede su fosfato al ADP y devuelve el ATP para que pueda ser usado en un proceso metabólico, una reacción. Por lo tanto, por ese lado, se ha considerado que esto es un hecho muy importante. En el músculo esquelético, principalmente, esto en un tiempo se ha visto, y hay trabajos, ¿eh? Miren que, por ejemplo, han comenzado a preparar a los atletas con dietas que conduzcan a un incremento en creatina. ¿Para qué? Para que haya una mayor cantidad de creatina fosfato para ser usado en momentos de un esfuerzo rápido. Esto ha dado resultados, pero solamente da resultados para casos de ejercicios en competencias de corta duración. Por ejemplo, ¿cuál podría ser? Levantamiento de pesas, ¿cierto? Que son rápidos. Pero no ha habido mucho. Ahí eso se ha comenzado, por ejemplo, a partir de quién se forma la creatina, de 3 aminoácidos. Son aminoácidos, que ustedes también lo van a ver, ¿eh? En el curso lo van a ver más adelante, lo que se llama síntesis de compuestos relacionados. Ese nombre lleva el curso, lleva ese capítulo. No sé qué profesor lo haga. Ellos van a ver síntesis de creatina. ¿Dónde ocurre eso muy activo? En el músculo. ¿Y a partir de qué aminoácidos se forman? A partir de arginina, a partir de glicina y metionina. Entonces, dietas grandes de estos aminoácidos pueden, en cierto modo, conducir a una mayor producción de creatina. No suficiente, pero al menos mayor que otro que no lo hace. Y esto, en cierto modo, es una forma de almacenar como creatina fosfato para ser usado en ejercicios que lo requieren. Eso ya es como dice, también ya quieren burlar, usando la bioquímica, se quiere también aprovechar de la bioquímica para poder tener alguna ventaja de alguna competencia deportiva, ¿no? Como ven, hasta para eso se presta la bioquímica. Pues son cosas que hacen, pero mayormente no va a trascender en mucho, porque esta capacidad de almacenaje es muy pequeña. Como dije, solamente para casos de ejercicios muy, muy rápidos. Totalmente bien. Después, mucho más allá, ya no. Bien, sigamos. La mayor actividad de esta enzima es el organismo se encuentra en el músculo esquelético, lo que acabo de decirles, y músculo cardíaco. También se ha descrito la presencia de creatina quinasa en colon y cerebro. Hay 3 isoenzimas, es decir, así como hemos visto que la troponina tiene 3 isoformas, estas enzimas también tienen 3 isoformas, que toman el nombre de isoenzimas. ¿Qué quiere decir? Formas moleculares diferentes de la misma enzima.
La 3 se llaman creatina quinasa, quinasa. Estas están constituidas de 2 o más sulfuridades. Pueden ser idénticas o pueden ser diferentes. En este caso, por ejemplo, se conoce una sulfuridad, un gen que codifica para la sulfuridad B y otro para el M. En el cerebro normalmente se expresan solamente las que dan origen al B y se forma el dímero BB, es la creatina quinasa propia del cerebro. Esta reacción ocurre en el cerebro que llevada a cabo por esta enzima. En el músculo cardíaco ocurre una forma mixta. Se expresa un gen que va a dar lugar a la cadena M y otra que da la cadena policlínica B. Y se forma ese mixto, que es el MB. Creatina quinasa MB es otra isoenzima, que es la que realmente está presente y trabaja haciendo esto, pero en el músculo cardíaco. Mientras que en el músculo esquelético se expresa solamente la cadena M, por tanto, va a formar el dímero, dando lugar a la isoenzima MM, que es propia del músculo esquelético. Esta es la que está presente haciendo esto, pero en el músculo. Todas catalizan la misma reacción, pero tienen, en cierto modo, una diferencia relativamente pequeña, no mucha, una diferencia en cuanto a su composición de subunidades y algunos cambios también en cuanto a aminoácidos entre una familia, entre estos miembros de la familia. Pero lo importante es de que tienen diferentes localizaciones. Mientras esa está de preferentemente localizada en el cerebro, esta está en el músculo cardíaco y esta de preferencia está ubicada en el músculo esquelético. Esto es la importancia y cuando se mide la actividad ante una sospecha de un daño, encuentran un paciente desmayado, imagínense, no saben si ha sido un infarto, alguien le ha dado una paliza o bien ha tenido un accidente cerebrovascular. Le hacen la determinación de su creatina quinasa, la encuentran elevada, le hacen el análisis de sus isoenzimas y encuentran que de todos ellos, la que está aumentado es la BB. Entonces este paciente no sufrió de un infarto al miocardio, no fue por un daño que le dieron, sino una ACV, un accidente cerebrovascular. O si encuentran en este paciente un incremento de esta isoenzima, es un infarto. Y si encuentran que lo que fue muy grande fue la MM de un paciente que de repente se queja, que se recuperan, y dice, ¿se había desmayado? No, me pegó, ¿qué? Lo habían llevado a la policía y hay una paliza, con esos varitos que no hacen daño por fuera, pero sí por dentro, y eso lo puede poner al descubierto. No, este señor ha tenido un daño grande, le han dado una paliza tan grande, no se manifiesta por fuera, pero sí, esto está indicando de que el daño ha habido a nivel de músculo esquelético. Y todo eso son posibilidades que se pueden hacer. Claro que hoy en día ya se usan otro tipo de pruebas, porque en lugar de hacer esa MM, pues hace simplemente la troponina. Pero para el cerebro, pues queda pendiente esto. Y si no hay para hacer troponina, pues también todavía sigue vigente la determinación de la creatina quinasa MB, que también ayuda al diagnóstico, entre otras pruebas, lógicamente. Pero así es, ¿ven? Pues ahí estamos marcando la importancia de estos marcadores enzimáticos o proteicos para concretar en las sospechas de un médico. Es decir, si es lo que sospecho o no. Y si es que se confirma, pues realmente dar el mejor tratamiento. En resumen, la troponina es considerada como un marcador bioquímico para el daño del miocardio más sensible y específico, lo que decía hace un momento. Para el miocardio, básicamente es la troponina. Dice específico que existe actualmente. Es rápido, tiene una ventaja muy grande comparado incluso con las mismas enzimas. La tasa de resultados verdaderos positivos resulta elevada, eso más. De este modo permite concretar casos de infarto agudo de miocardio cuando en otras pruebas, como por ejemplo la creatina quinasa MB, los niveles de ese marcador se habrían determinado como normales. Incluso, miren, hay situaciones donde esto todavía está normal y sin embargo la troponina ya se manifiesta. Quiere decir que esto es más precoz. Se la ganó. En estos casos, entonces, hay situaciones donde
determinación de la actividad de creatina quinasa, la isoenzima MB, todavía puede ser que sea normal. Arroja valores todavía un poquito elevados, que sospechan como que puede estar ante lo normal. Y sin embargo, la troponina ya está elevada. Hay que hacerle más caso, es más sensible. Sensible y específico. Entonces, eso, por ejemplo, en el caso de infarto, este es mucho más práctico que la enzima. Aparece rápido. ¿Por qué? Porque es más sensible y específico. Además, como se utiliza la técnica de inmunoensayo, a eso voy, miren, con anticuerpos monoclonales, eso resulta, es un radioinmunoensayo, así como tipo ELISA. Como eso se utiliza en técnicas de inmunoensayo, el radioinmunoensayo es un tipo de ELISA, con anticuerpos monoclonales, esta resulta ser eficiente y rápida, con una resolución de tan solo media hora o una hora. ¿Saben cuánto demora esto? La determinación es rápida del total, pero cuando se quiere separar la MB, es un proceso que puede durar 5 horas a 6 horas. Miren, acá lo hacen en una hora máximo, hasta en media hora. Mientras que aquí tendría que esperar qué tuvo el paciente, de repente ya se murió, aquí prácticamente ya está indicando en media hora ya pueden tener resultado. Sea la rapidez, ya que se usa, acá es una reacción, hay que separar primero el suero una de otra, y eso se corre con unas columnas de separación, y luego recién ahí hacer la determinación, y eso demora pues ya de 3 a 4 horas de repente. En cambio aquí, no, media hora, ya que simplemente es una reacción tipo ELISA. Se mezclan las muestras, se observan y se lee. Ya está. Muy, muy rápido. Este hecho también ha facilitado, dice, su actual uso extendido. Ahora prácticamente el paciente como que está desplazando a esto. Y la posibilidad de la realización de más de una prueba por paciente. Rapidísimo pueden hacer eso. Seriado. Vienen de más de un paciente, pero lo hacen en un solo momento. Bien. Ahora sí entramos entonces, ahora estamos ya para entrar a lo que es esto que estamos acá recién, como si. Sí, esto acaba la 1:20, ¿cierto? ¿Estoy bien? ¿Me confirman? 1:20, ¿no es cierto? Sí, profesor. Online. 1:10 o 1:20. 1:10. 1:10. 1:10, perfecto. Ya, muy bien, sí estamos, justamente estamos en el tiempo suficiente. Bien, entonces comenzamos con las interrogantes. ¿Cuáles son los números S de creatina quinasa, CK o CPK? A ver, díganmelo. Profesor, Flores ¿Sí? Suárez. 2, Ya, 7, ya, 2, Flores, 7, 3, 1. ¿ya? ¿Qué significa? El primero, según o sea, son los números según el colegio de simiología que los crearon, como que en el estándar para que no se confunda según los idiomas así. Y el Así es. primero vendría a ser transferasa, si no me equivoco. ¿Qué número es? A ver, mira, usted puede ver. Si es el Es 2, 7, 3, 2, 1. ¿ya? O sea, efectivamente, Transferasa. una transferasa, clase 2. Así Ajá. es. Muy bien. A ver, otra persona que quiera participar también. Sí, adelante. Ya, profesor. Bueno, Ya, profesor Cruz Taco. 2, 7, A ver, a ver. 3, 2. El primer número siempre indica el grupo al que pertenece la enzima. En este caso es 2 y indica que es una transferasa. Los demás números, que son el 7, 3, el 2, son las subdivisiones, que ya son más estudiados por los enzimólogos, pero al final su nombre sería una fosfotransferasa aceptador de un grupo nitrogenado. Perfecto, muy bien. Su apellido, Pasa Rodríguez. Apache Rodríguez Milagros, muy bien. Ya. Mire, a ver, otra preguntita sobre eso mismo. Para alguien que sea otra que no ha contestado, eh, ¿cuál ha sido, por qué razón, cuál ha sido el motivo de denominar de esa manera a las enzimas? Profesor, A ver, sí. Adelante, adelante. profesor, es que en la reunión de la Unión Internacional de Bioquímica se concluyó
dar a cada enzima un número en lugar de un nombre para evitar confusiones en lo que es la nomenclatura enzimática. Eso es debido a que es a los distintos idiomas mundiales, o sea, francés, italiano, para evitar esa confusión se dio la numeración. Así es, muy bien. Eso es en realidad, así. A ver, algo más. A ver, su apellido. Chuctaya Troncoso, profesor. ¿Cuál? Chuctaya Troncoso. Chuctaya Troncoso, Cintia, muy bien. Sí, así, efectivamente. Este hecho de haber decidido por dar a las enzimas estos números en esas designaciones, eso viene de un acuerdo internacional. Por cuanto, cuando comenzaron a hacer los primeros estudios y a descubrirse las enzimas, unos trabajaban en este lado del continente, otros por Europa, en diferentes lugares, y cada uno iba poniendo sus nombres de acuerdo a su criterio. Uno le ponían, por ejemplo, enzimas que trabajan sobre degradan al RNA, RNasa. Si degradan a la arginina, arginasa. Si degradan a la urea, ureasa, ¿no? Otros que optaron por poner, por ejemplo, nombres ya un poco diferentes, ya nombres triviales, y al final no tiene nada que ver con la reacción. Por ejemplo, pepsina, tripsina, quimotripsina. Te puedes a pensar, ¿por qué no viene pepsina? ¿Quién le dio ese nombre? ¿A alguien se le ocurrió? Y con algo le asociaron y comenzaron a poner nombres. Unos que terminaron en asa, hasta que se terminaron todos los nombres en asa, y otros, y los que leían en el otro continente, lo interpretaban, descubrían y le ponían otros nombres. Había un total desacuerdo. Y cuando comenzaron a haber intercambios ya en el material informativo, pues a veces estaban hablando de la misma enzima, pero lo trataban como si fuera diferente. Así que para evitar eso, como usted muy bien lo ha dicho, evitar toda esa confusión entre los investigadores de la rama, pues realmente optaron por reunirse todos los enzimólogos y por acuerdo internacional, una comisión de enzimas se le encargó para que pongan los parámetros y de qué manera se podían nominar a las enzimas. Y surgió esta de la de la Comisión de Enzimas Comisión, con 4 dígitos, donde la primera era, pues, como te dice, las 6, se vio que no había más de 6 clases de enzimas, no podían haber otras. Esas 6 es el número 1, es el primer dígito, ¿cierto? El siguiente indica la subclase, el tercero, la subclase, y el último es un nombre que puede ser el general o el que da el nombre común, o a veces también se pone el nombre que corresponde al número de orden, como se han ido describiendo. De todo esto, este nombre, cuando los enzimólogos, claro, ustedes de repente no ya saben que, pero un enzimólogo, o nosotros lo vemos, no somos enzimólogos, simplemente sabemos el primer número y hasta máximo el segundo. ¿Qué reacción hace ese? ¿Con quién trabaja? Si se transfiere, qué grupo se transfiere, quién da, quién recibe, y prácticamente tienen una información mucho más detallada. De final, disculpen, como ven ustedes, entonces, de esa forma se fueron uniformizando criterios. Y lo más importante es de que los enzimólogos, cuando observan, básicamente, leen ese número, como son especialistas, estos leen y automáticamente hacen la reacción, sin necesidad de estar mirando. Saben quién es el sustrato, quién es el producto, con qué trabaja, qué grupo se va a transferir. Todo eso básicamente es una manera, está representada en forma simbólica, exactamente toda una ecuación grande que nosotros que vamos a poder memorizar, pero los enzimólogos ven eso y automáticamente la describen. Para ellos es muy fácil. Nosotros máximo nos acordamos para el primer número. Ya sabemos si es número 3, es una hidrolasa. Si vemos el número 1, es una oxidorreductasa. Pero para los enzimólogos saben toditos, saben hasta los números del segundo. ¿Qué indica un número 8 en el tercer dígito? ¿Qué indica un número 15 en el segundo dígito? Todo eso lo saben ellos de memoria. Prácticamente es una forma descriptiva. Y eso es muy
bueno para poder realmente ponerse de acuerdo y poder hablar en el mismo idioma. Muy bien, como lo han dicho hasta ahorita, y esa es la respuesta que yo esperaba encontrar de ustedes. Otra preguntita aquí dice, eh, ¿qué es una enzima marcadora? Indique el nombre de 5 de ellas, no considerar las que están nombradas en este taller. Es decir, no considerar la creatina quinasa porque ya le hemos dicho, pero sí otros. ¿Y cuál es el órgano o tejido que está afectado? A ver, Yo, profesor ya, ya, Natalia Ramírez. Yo, profesor, Álvarez ya, Enríquez. su nombre, alguien que no era primero, dice, dígame su apellido, Natalia Ramírez, profesor. Ramírez, ¿qué? Natalia Ramírez. Castaño Ramírez, ya, Castaño Ramírez, ya, Castaño ya, adelante, adelante. Ya, una enzima marcadora son aquellas enzimas que se encuentran en determinados tejidos u órganos. Ellas evalúan tanto un daño que hay en un tejido o un órgano específico. Bueno, las enzimas sería, un caso sería la fosfatasa alcalina, que se encuentra en las enfermedades hepáticas y óseas. Otra sería la amilasa, está en enfermedades pancreáticas. También tenemos la lipasa, que también es en páncreas, en órganos de páncreas. También tenemos la transminasa glutámico pirúvica, que está en enfermedades hepáticas, y también la transminasa glutámico oxalacética, que es en hepatopatías y cardiopatías. Muy bien, ahí no, a ver, otra persona, otra alumna. Cáceres López. Cáceres López, a ver. Sí. Bien, como dijo mi compañera, las enzimas son aquellas enzimas que están ubicadas en órganos o tejidos que al aumentar nos indican el daño que hay en el tejido o el órgano. Por ejemplo, tenemos la aldolasa, que se encuentra en el músculo del corazón, la arginasa en las hepatopatías, la pseudolinesterasa en el hígado, la gamma-glutamil en el hígado, el LDH en el hígado y en el corazón. Muy bien, así es. Entonces, miren, hemos enmarcado, creo, eso es, o alguien quiere aumentar alguna más. Yo, profesor, A ver, ¿sí? la aldosa en el músculo y el corazón, la arginasa en el hígado, la elastasa en las enfermedades del colágeno, la plasmina en los coágulos, la pseudocolinesterosa, osterasa, intoxicación en el hígado, la lipasa en el páncreas. Muy bien. Mire, aquí nomás la plasmina que me ha dicho usted, esa no sería enzima, pero sí sería una proteína marcadora, ¿cierto? Claro, lo que su apellido me ha dicho, su apellido. Choquehuanca Chirinos. Choquehuanca Chirinos, ¿dónde están? Vamos a ver, Choquehuanca Chirinos. Ah, ya sabe, Shirley. Ya la encontré. Muy bien, sí, efectivamente. Entonces, miren, lo que, en resumen, para que ustedes lo tengan bien preciso, sí creo que todos están de acuerdo, han entendido bien el concepto. Las enzimas marcadoras entonces son aquellas proteínas que normalmente están localizadas en un lugar en especial, ¿cierto? En un sitio de preferencia. Y eso los hace realmente que cuando esos tejidos han sido dañados, como muy bien lo dicen, esos pueden aparecer en circulación y determinarlos, medir su actividad en circulación, si está más allá de lo normal, cosa que no debería ser, no es más un indicador de que ha habido daño en esos tejidos. Entonces son enzimas, no cualquiera, son enzimas que normalmente tienen una preferencia de localización en ciertos órganos o tejidos, que cuando se dañan allí, aparecen en circulación, indicándole al que analiza que su actividad ahí está aumentada, lo cual está confirmando daño a esos tejidos que han dejado liberar, que han hecho escapar esa enzima. Muy bien, así es, como ustedes lo han entendido, y que quede bien preciso eso, ¿ya? Bien, me gustan sus respuestas, sus intervenciones también. Dice, ¿por qué se le administra al paciente el caso nitroglicerina sublingual? ¿Alguien? Corawachaya, profesor. Corawachaya. Ya, sí, adelante. La nitroglicerina es un tipo de vasodilatador que relaja los vasos sanguíneos e incrementa así el suministro de sangre y oxígeno. Este medicamento se usa para aliviar el dolor en el pecho causado por la angina de pecho. Muy bien. ¿Su apellido? Corawachaya. Corawachaya. Vamos a ver, Coragua.
Chaya, muy bien. Otra persona que pueda un poquito más comentar. Profesor, yo encontré que la nitroglicerina es más como un relajador, porque cuando ingresa a las células se va a descomponer en óxido nítrico, que este es en verdad el vasodilatador. Este va a disminuir la entrada de calcio a la sangre y va a hacer esto junto con la enzima guanila ciclasa, que va a producir el GMP cíclico, que es el que como que obstruye la entrada del calcio a la sangre. Perfecto. ¿Su apellido? Esa es la respuesta. ¿Cuál es? Apasa Rodríguez. Apasa Rodríguez. ¿Ah, sí habló? Sí habló más antes, ¿no? Ya ves. Sí, voy a decir, bueno, que hable también otra persona primero. Sí, muy bien. Mírate, creo que las dos respuestas concuerdan. Usted ha agregado más. O sea que la señorita anterior también tuvo su respuesta muy bien, era la acertada, pero usted ha aclarado una cosita más que yo también quería decirles. Pensé que no lo iban a responder, yo ya lo sabía. Cuando yo dije qué acción tiene el caso de la administración de nitroglicerina sublingual, todos sabemos que la nitroglicerina es un agente que lo usan justamente para calmar los dolores, o sea, la angina de pecho, ¿cierto? Y que es un relajador, básicamente, ¿cierto? Es un vasodilatador. Así la respuesta. Eso me dijo su compañera anterior. Usted le ha aumentado un poquito. Yo iba a hacer justamente la pregunta, pero ya me la respondió sin que pregunte. Me dice de que verdaderamente la nitroglicerina en sí es cierto, es un vasodilatador, pero ¿cómo es su mecanismo? Usted me explicó eso. ¿Cómo es que es la nitroglicerina la que hace esto? No, me dice que la nitroglicerina lo que hace es liberar óxido nítrico. La nitroglicerina es un donador de óxido nítrico. Cuando, ya sea como parches, que se usa también bastante, o bien sublingual, la nitroglicerina se va a desdoblar y a liberar óxido nítrico. Y es ese óxido nítrico el que verdaderamente es el verdadero vasodilatador. Este óxido nítrico, ¿qué cosa hace? Activa a una enzima que se llama guanil ciclasa. Esa guanil ciclasa libera GMP cíclico. Y el GMP cíclico, conjuntamente con calcio y todo lo demás, son los que van a provocar o sea, mejor dicho, el GMP es el que va a generar, al final de cuentas, la vasodilatación. Entonces, la vasodilatación siempre está ligada al GMP cíclico. Y el GMP cíclico viene obedeciendo o se sintetiza por la guanil ciclasa que se ha activado por el óxido nítrico. Y el óxido nítrico a la vez es enviado por la nitroglicerina. Muy bien, esa es la secuencia de eventos que ya yo pensaba hacer la contrapregunta, pero ya usted me lo respondió. La señorita dijo al comienzo lo bien y usted lo profundizó con la otra parte que yo pensaba también hacérselos. Muy bien, eso me gusta. Dice, ¿en qué se diferencia una isoenzima de otra en cuanto a su estructura, propiedades físicas y actividad? A ver, en cuanto a su estructura, primero, ¿alguien que me haya hablado? Profesor, Sí, adelante. ya, ok. Se diferencian en la secuencia de los aminoácidos. Ya, muy bien. En cuanto a estructura. Así es. ¿Qué dice más allá? Y en cuanto a sus propiedades físicas, ¿también? La, A ver. También se habrá. ¿En cuanto a sus propiedades físicas también? A ver. ¿Sí? en la diferente termoestabilidad. Claro, hay diferencias entre termoestabilidad. Claro, al haber diferencias en sus aminoácidos, se me dice, también va a repercutir eso en sus algunas propiedades físicas, ¿cierto? Puede ser la termoestabilidad, otra, En la cinética ya enzimática. también va a haber un diferente KM de repente, O sea, la claro, diferencia de KM. muy discreta, pero puede haber ciertas diferencias. Otra,
La diferente PL. También, ¿sí? Su corrida electroforética, su punto isoeléctrico. Claro, no va a ser mucha, pero sí puede haber diferencias, ¿cierto? ¿Cuál es su apellido? Sí. Alabezuca. ¿Cuál? Alabezuca. Alabezuca. Muy bien, perfecto. Sí. Te faltaba acá, pues ya está, otro más que se incorpora entre los... Ahí todavía hay algunos que no han participado. A ver, muy bien, Profesor. esto. A ver, y acá otra más dice acá al final, decía, eh, dice, y en cuanto, ya, pero no, claro, en cuanto a su actividad, ya casi, a ver, entonces, alguien que le englobe la respuesta concreta, Yo, profesor Cruztaco. ya, sí, ya Crustaco, a ver, Ya una isoenzima van a ser aquellas que van a tener diferente estructura, pero van a catalizar la misma reacción, porque se desplazan de diferentes maneras en los electroforesis. Ahora, la diferencia sería que algunos, primero, por como dijo la estructura de los aminoácidos, otra sería porque las isoenzimas son oligómeros de diferentes cadenas polipeptidas y usualmente van a diferir de diferentes mecanismos de regulación y en las características también cinéticas. Se diferencian así, también entre sí porque la mayoría de estas, por la distancia de su afinidad con el sentido de estas, y al igual que catalizan reacciones reversibles. muy bien, así efectivamente. ¿Su apellido? ¿Me dijo? Cruztaco. Crustaco, muy bien, Cruztaco. ¿no? Muy bien, perfecto, así es. Miren, Profesor, sí, adelante, adelante. profesor, Yo, Ya, profesor. a ver, otra diferencia podría ser, como usted lo mencionó antes, en su ubicación. Por ejemplo, la CKMB se ubica en el corazón, la CKBB en el cerebro y la CKMM en el músculo esquelético. ajá, así es una que se imagina ya de ubicación y donde se expresa más unos que en otros. Obviamente que esos genes están regulados para que se expresen en unos y no en otros, ¿cierto? Eso implica, o eso da a pensar de que esos genes, a pesar de estar en todas las células, en unos tejidos se expresan, en otros no. Y eso hace lo que crea la diferencia entre una enzima y otra. ¿Su apellido? Cáceres López. Cáceres López. Ya hablamos más antes. Hay una cosita más para recordar y hacerles ver lo que he dicho la señorita anterior, lo que habló la señorita, dijo una cosa bien, y yo también lo había pasado desapercibido y no lo mencioné mucho. Desde el momento en que una isoenzima son oligoméricas, es decir, que están formadas más por una unidad polipeptídica, ya eso crea diferencias entre una y otra. Por ejemplo, si tenemos una cadena polipeptídica M, si es MM, pues es una casi homogénea. Pero hay otra cadena B. Si es BB, va a ser totalmente distinta, porque es otra cadena codificada por otro gen, con una diferencia también en cuanto a aminoácidos. Y si tenemos la forma híbrida de MB, pues también va a haber ahí una diferencia. O sea, vean que hay una proporción de repente 50%, 50% de aminoácidos que están en una cadena, y esto va a crear diferencias en cuanto a su corrida extraforética, en cuanto a su actividad, y como dijo bien al último su compañera, también su localización, ¿no? Entonces, miren, de esta forma creo que estamos también reforzando ya los conceptos teóricos y miren, aprovechando de un tema de estos que es de la creatina quinasa, de estos problemas de infarto, daños al miocardio, aprovechamos para hacer una revisión, como es el objetivo del tema de enzimas. Muy bien, estoy bastante satisfecho con sus respuestas y sus intervenciones. A ver, ahí por ahí escuché una voz de un varón que quería intervenir, pero de muy caballero creo que está dejando a ver, creo que decir, o no hay. Hay un varón acá, ¿o no hay? Sí, sí, profesor. Ah, ya, muy bien, sí, sí. Hoy escuché, le iba a decir, a ver, háblese a Carnero Díaz, Luis Eduardo, ¿no? Sí, a ver, creo que es el único varón o hay otro. El único, ¿no? Sí, sí, profesor. El único. ¿Podría participar en la siguiente pregunta? Sí, sí, a ver, se la voy a dejar. Ya. Listo. Dice, ¿por qué Ok. se dice que un método enzimático en el laboratorio clínico es mejor que un método químico? Muy bien, a ver, adelante, Ya. señor Carnero. Primero, se dice que en el químico se emplean
se emplea para la determinación de la molécula o elemento químico que, el que está inmerso una mezcla de moléculas o elementos. Requieren un uso diferencial, o sea, poseen baja especificidad y determina muchas veces más también la baja sensibilidad. En cambio, el enzimático, las enzimas son altamente específicas, determinan únicamente este componente y tienen una alta sensibilidad. La sensibilidad es la capacidad que tiene para detectar pequeñas variaciones de concentración o componente que se va a medir. Así es. Efectivamente, la idea está bien clara. Su apellido me dijo a Luis Eduardo Carnero. Carnero. Sí, sí, Carnero Díaz, muy bien. Muy bien. ¿Alguien más quiere aumentar un poquito? ¿Alguien más quiere aumentar? ¿Hacer alguna aclaración? A ver, sí, apellido. Ya, a paso. La pasa, a ver. La pasa, Bueno, los métodos químicos identifican ciertas propiedades o estructuras para identificar los compuestos, pero algunas veces pueden confundir compuestos a veces que son iguales en alguna característica. Pero el método enzimático se caracteriza más que todo por su especificidad, lo cual hace que identifiquen solamente el compuesto deseado. Muy bien. Justamente lo que, claro, su compañero Luis Eduardo ya mencionó, pero aquí usted está aclarando un poquito la primera parte que dijo su compañero. Efectivamente, el método químico se basa más que todo, está basado o se fundamenta en aprovechar algunas características de la estructura de una sustancia o de alguna reacción, de una característica propia de un grupo de sustancias, pero como dije, como usted mismo lo ha dicho, pero hay muchas que comparten. Por ejemplo, les digo así, cuando hablamos de la determinación de glucosa por un método llamado Somogyi, creo que es, método de Somogyi, este método de determinación de glucosa que se hacía hasta hace unos 20 años, no más ya, el año, sí, más o menos unos 20, 25 años atrás, no había métodos enzimáticos, eso es ahora nomás. Habían los métodos químicos, y por ejemplo, glucosa, determinada por ese método colorimétrico, era aprovechándose el poder reductor de los monosacáridos. Como sabemos que en la sangre el monosacárido más abundante es la glucosa, pues simplemente encontrar a través, indirectamente, encontrar un grado de color por un reactivo que se reducía, eso era indicador de la presencia de glucosa. Pero, ojo, ¿acaso no hay otros compuestos que también son reductores? ¿No habrá fructosas, otros monosacáridos? Sí las hay. Pero hay pequeña cantidad, poquito, dicen, pero es algo. Poquito, pero siempre está interfiriendo. O sea que esos valores no eran tan seguros. Igual, cuando se determinaba el colesterol, lo que se determinaba era el núcleo ciclopentano peridofenantreno, es decir, de los esteroides propios. Y como sabemos que en circulación el mayor producto que tiene, el mayor compuesto que tiene el ciclopentano peridofenantreno es el colesterol, pues entonces aprovechando esa estructura se hacía una reacción colorimétrica con reactivos químicos que identificaban este grupo y eso le decíamos colesterol. Pero y nos preguntábamos, ¿y en la sangre también no hay otros productos que tengan compuestos con este ciclopentano peridofenantreno? Claro que sí la hay, pero están en cantidades pequeñas. Pero hay otros, por lo tanto, que están interfiriendo. En cambio, como muy bien lo dijo su compañero, las enzimas son específicas. No hay quien las engañe, como muy bien lo dijo su amigo Carnero. No hay quien las engañe, son específicas. Y además cantidades pequeñísimas son enzimas, y estas son solamente, al ser específicas, pueden detectar cantidades pequeñísimas, para ya poner de manifiesto su presencia. Y esto hace pues de que los métodos enzimáticos hayan desplazado totalmente, por cualquier motivo, a los métodos químicos, que si bien es cierto, se usaron en un tiempo atrás, pero hoy en día, ante la necesidad de conocer con exactitud los datos para una buena evaluación, pues realmente los métodos enzimáticos han desplazado a todos ellos. Son mucho más específicos, más sensibles, y además nadie los engaña porque son específicos. Si queremos determinar glucosa, pues la glucosa por
por el método colorimétrico común químico, ahí también identificaba a otros compuestos reductores. En cambio, por la enzima glucosa oxidasa, es con glucosa. Que por allí se aparezca la fructosa, fuera de aquí, tú no eres el que yo estoy buscando, le dirá la enzima. Solamente relaciona con la glucosa. Si hablamos de determinación de colesterol, el colesterol está siempre como ese de colesterol. Se usa una colesterol esterasa. Por más que sea allí los ácidos biliares que también tienen ese grupo esteroideo, que vengan algunos otros compuestos con esa naturaleza, nada tienen que ver allí. Esto solamente reconoce al colesterol que tiene esa característica. O sea que prácticamente a las enzimas NADES las engaña, son específicas. Y eso es entonces sí, queda bien remarcado. ¿Ven? Muy bien, muy bien. Tus participaciones me están gustando mucho. Eso es bueno. Aquí otra pregunta más. ¿Cuántas son? A ver, creo que son poquitas preguntas, ¿no? Son pocas preguntas, solamente nos quedan dos. A ver, sí, dos preguntas más. ¿Qué dice? En los pacientes con infarto al miocardio se recomienda en el tratamiento los ácidos grasos poliinsaturados. ¿Cuáles son los recomendados y en qué tipo de fuentes se encuentran? A ver, alguien que no haya hablado de preferencia. A ver, aquí no ha hablado, por ejemplo, Álvarez Enríquez, Castillo Quispe, Cari Nina quisiera que hable, ¿ves? Porque no ha hablado anteriormente. Acá hay también otro que nunca ha hablado, quisiera escuchar. Chuchtaya, Nina Guamán, Dueñas Flores, Esperilla Cama, son los que todavía no han participado. Hay unos que no están participando. A ver, Cari Nina y Chuchtaya. A ver, por favor, si están por allí, intenten responder. Si no saben, no hay problema, pero procuren responder, por favor, ¿ya? A ver, otros que todavía no han hablado, démosles un tiempito, un campito para los que no han hablado. A ver, alguien que sepa, alguna idea que tenga. Yo califico todo, por si acaso. Hasta el esfuerzo. Profesor, ¿Ya? Adelante. esto no sé si estará bien, pero bueno. Mide bueno, ya, con respecto a la mioglobina, se utiliza, bueno, para más que todo para poder diagnosticar las afecciones causadas por un daño muscular y, bueno, esta mide la cantidad de una proteína para poder ver eso. No sé si estará bien. Además que se encuentra también en el corazón y en los músculos esqueléticos. Ahí es la pregunta anterior. ¿Esa es? ¿No es la 6? Sí. 6 dice acá, en los pacientes con infarto al miocardio se recomienda ácidos grasos poliinsaturados. ¿Cuáles son los recomendados? Eso es. A ver, los ácidos grasos poliinsaturados. ¿Por qué se usa? ¿Por qué se recomienda ácidos grasos poliinsaturados? ¿Cuáles son esos grasos poliinsaturados? A ver, ¿usted sabe? ¿O es otra pregunta? A ver, profesor, en la guía Sí. de prácticas no tenemos esa pregunta. Exacto. Ah, sí, a ver. Léamela usted, señorita, a ver su pregunta. Solo hay Léamela. 6 preguntas. Sí, ¿cómo dice la pregunta? La pregunta 6 es la de la mioglobina, que es la que continúa esta. ¿Y a qué dice? A ver, de la mioglobina. Es la siguiente pregunta, profesor, que respondió Heidi. Acá, mioglobina, dice mioglobina. Profesor, tengo creo la respuesta. A ver, Profesor, o esa es la legal. Ah, ya, esa sirve la mioglobina. Sí, ese profesor, solo hay 6. Esa es la última. Ah, ya, o sea que no he puesto la... Eso, no es Sí, por eso la mayoría no le ha contestado, porque no sabemos la respuesta. Ah, ya. Perfecto, bueno. ¿Así está en su guía? Sí, solo hay 6, profesor, y esa es la última. Ah, ya, o sea que no he puesto la que yo tengo acá como 6, ¿cierto? Sí, no. Profesor, Bueno. ¿puedo responder la mioglobina? Sí, a ver. Ya. Ya. Álvarez Enríquez. Ya, yo voy a dar el Ya. significado clínico, la utilidad clínica y un dato adicional. Ya, muy bien. Significado clínico, la mioglobina es una proteína relativamente pequeña constituida por una cadena de polipeptídica de 153 residuos de aminoácidos y por un grupo hemo que contiene un átomo de hierro que actúa como reserva de oxígeno y que se encuentra en las células del músculo cardíaco y esquelético. Facilita el movimiento de lodos que desde la sangre hacia el músculo y cumple con su función de reserva. En utilidad clínica,
Tiene como diagnóstico de lesión muscular esquelético micárdica, diagnóstico de rhabdomiolisis, que es una enfermedad producida por la necrosis muscular, y también diagnóstico de la miopatía y la cardiopatía. Pero su veloz diagnóstico de detención temprana de infartos está fuertemente discutido. Ahora, el dato adicional. Tengo ventajas, inconvenientes y recomendaciones para el uso de la hemoglobina en caso de necrosis miocárdica. En ventajas tengo rapidez analítica, disponibilidad analítica, capacidad de detención de precoz infarto, capacidad de detención de repercusión, disponibilidad de detención de tipo P2. Hasta ahí nomás. Debe ser un tiempo, ahora para otra persona, a ver que también quiere intervenir. ¿Sí? ¿A quién es? Profesor, en la pregunta 6. Sí, sí. Bueno, la respuesta a la pregunta, las grasas poliinsaturadas incluyen lo que son las grasas omega 3 y omega 6. Estas generalmente se encuentran en lo que es el producto de origen marino, que está en el pescado, grasos o azules. Estos ácidos grasos son esenciales para el cuerpo porque esto lo necesita para el crecimiento de las células y sobre todo para lo que es el funcionamiento del cerebro. ¿Ya? ¿Su apellido? Chuctaya Troncoso, profesor. Chuctaya Troncoso. Profesor, yo también encontré una respuesta a su pregunta. A ver. Ya. En primer, el omega 3 controla lo que es los niveles de colesterol, disminuye lo que es el LDL y aumenta los niveles de HDL, reduce los triglicéridos, reduce el riesgo de arritmias y es un antiinflamatorio. Y esta parte como que no la entendí muy bien, pero bueno, encontré que más o menos como que las grasas insaturadas y el colesterol malo como que tienen una afinidad por el HDL. Y como el HDL es el colesterol bueno, este es lo que va al hígado y va a descomponerlo para que finalmente sea eliminado. Y relacionando el omega 3 con el infarto miocardio es porque el omega 3 está influenciando a los cardiomiocitos, que son células de músculo cardíaco y que representan a la unidad contráctil del miocardio. ¿Y dónde se encuentran? Como dijo mi compañera, en los pescados azules, en marinos y también en el aceite de soya. Pero un dato es que el omega 3 siempre va a estar acompañado del omega 6. Ajá, eso es cierto. ¿Su apellido? Pasa. ¿Apasa? ¿Apasa Rodríguez? Sí. Sí, es cierto. Es cierto, eso es siempre, ustedes podrían denunciar, es beneficioso. Los ácidos grasos poliinsaturados son buenos, pero no todos, ¿no? Porque el omega 6, como usted muy bien lo dice, el bueno es el omega 3. El omega 6 hace todo lo contrario de lo que es el omega 3. Y justamente, lamentablemente, que todos los productos que dicen tener omega 3 siempre está acompañado del omega 6. Lo que se procura encontrar es aquellos donde la tendencia, la proporción sea más omega 3 que omega 6 y no más omega 6 que omega 3. O sea que, y no hay productos donde se desligue, siempre están como de la mano, podría así decirlo, el omega 6, donde está el omega 3, también está acompañándolo el omega 6. Pero lo que se trata de buscar, productos donde se dice, consuman tal aceite porque tiene omega 3, es porque se ha encontrado no solamente que tenga omega 3, tiene omega 6, pero en menor cantidad. Y eso ya le da una ventaja frente a otros productos que también tengan omegas, pero del omega 6 y tiene muy poco omega 3. Entonces, más es el malo que el bueno. El omega 6 es proinflamatorio, o sea, provoca todo eso. El otro es a lo contrario. Entonces, estos es muy bien. Su apellido, creo que le puse una cosa. Su apellido, usted que habló el último. Ya me puse, creo, punto. Pasa Rodríguez. A ver, si usted ya. ¿Qué? No, creo que ya me puse punto. Pasa Rodríguez. Sí, ya le puse acá. Sí. Bien, entonces, miren, es así. Ahora, esta pregunta, hablaba también, dice, vean, se recomienda en el tratamiento de ácidos grasos poliinsaturados. ¿Cuáles son los más? Yo me dijo los recomendados. El omega 3. Olvidémonos del omega 6. Ahí tengo otros que llaman acá el EPA, todas esas cosas justamente son omega 3. Son buenos. Lo que yo siempre, a ver, vamos a más acá, de repente ahí, directamente la que dice, acá lo que yo también ha mencionado, influencia indirectamente en la funcionalidad del cardiomiocito.
y su endotelio vascular, inhiben la agregación plaquetaria. Justamente en estos pacientes que tienen ese problema, estos ácidos grasos poliinsaturados omega 3 tienen esa capacidad de poder disgregar, disminuyen los niveles plasmáticos de lipoproteínas de muy baja densidad, como dicen, ¿cierto? Perdón, de muy claro, son cargados de colesterol y de lípidos. Por otro lado, inhiben la agregación plaquetaria. Esto los hace muy buenos por el hecho de que también en esos pacientes se han formado trombos. Entonces, esa es la ventaja. Ahora, sobre el mecanismo de cómo actúan, eso no está muy bien descrito, por si acaso. Yo a veces he preguntado, ¿cómo es? Muchos a veces, principalmente en la escuela de nutrición, hablan los omega 3, omega 6, sí, para todo diestra y siniestra. Y yo siempre digo, omega 3, no se olviden que el omega 6 no es tan bueno. Y son, sí, para otras cosas, pero para los efectos de problemas cardiovasculares, es el omega 3 es bueno. Ahora, yo digo, ¿y cómo es que es bueno? Porque mejora, baja el colesterol. ¿Y cómo lo baja? Porque al final se quedan con que no. Sí, es que lo bajan, no es que lo bajan. Debe haber un mecanismo bioquímico que haga de que realmente que la presencia de ácidos grasos omega 3 realmente hacen de que estos parámetros bioquímicos disminuyan. ¿De qué manera? No está totalmente descrito hasta la fecha. No existe, y yo estoy buscando también, a ver, uno que explique bioquímicamente, con una reacción, qué cosa es lo que hacen los omega 3 para que, por ejemplo, en este caso, aumenten los niveles, o sea, disminuyan los niveles de LDL, de VLDL, o que inhiban la agregación plaquetaria, que disminuyan, eso ya las veces le dije, que hagan toda esa función, influencian directamente en la funcionalidad. ¿Cómo que lo hacen? ¿Cómo hacen eso? ¿Cómo es que influencian? ¿Se sabe el mecanismo bioquímico con cuál es esa influencia? Mayormente no existe, no hay. Entonces, acá dije, como les puse acá, el omega 6 son proinflamatorios. Ese no es bueno. El antiinflamatorio son los omega 3. Esos son los buenos. Entonces, ahora, pero ¿cómo es que lo hace? Y eso yo siempre se los he preguntado, ya que tanto hablan en nutrición. Yo una vez le pregunté a una colega, le dije, oye, pero ¿cómo es que, es porque yo lo escuché que hablaba bastante de eso, y de repente sabe la parte bioquímica, cosa que yo no la sé, sería muy bueno. Bueno, me dijo lo mismo que decían, que baja porque tiene que bajar la fe, porque así disminuye, eso se ha observado. No, pero yo le estoy preguntando cómo hacen. Realmente no hay una explicación. Yo he visto algún alcance, y les digo, y se los digo ahorita, realmente, uy, creo que ya me pasé de hora, ¿no? Bien, entonces, prácticamente, pensando en que esos ácidos grasos omega 3 probablemente dirigen al colesterol hacia rutas que son utilizables, cosa que no lo hacen los saturados o de otra índole. Eso es lo que yo al menos he llegado a esa conclusión. Miren, señores, ya me estaba pasando, me ha pasado como 6 minutos. Mil disculpas, por favor. No sé qué estaba pensando. Bien, entonces ya eso pues ya estaba respondida la mioglobina, y prácticamente todos, bueno, excepto algunos que no han participado. Bien, señores, señoritas, creo que ya no quiero cansarlos más. Aquí nomás hemos terminado. Yo todavía pensaba que todavía daba la sesión la 1. Yo pensaba que todavía tenía una vuelta más en el reloj. Bueno, me estaba intentando un poquito más. Ya no quiero cansarlas. Han estado mucho tiempo aquí. Miren, agradezco su presencia, su participación, ese énfasis, ese interés en querer todos responder. Es muy bueno para mí, solamente que a veces tenemos que dejar un espacio para que los demás que también tengan participación. Quieren hablar, que alguien se los gana. Y entonces ya en la siguiente poco a poco vamos a irnos organizando para que también todos tengan la oportunidad de demostrar su interés por responder una pregunta. Miren, ya no los canso más porque también esto me están controlando y me pueden decir que ya me he pasado. Por favor, disculpen. Entonces aquí nos despedimos.